Rafael ha comenzado la reunión y dice que es bueno verlos a todos a esta tarde. Gracias por acompañarnos. Gracias por tomar el tiempo de acompañarnos. Yo sé que tenemos personas aquí de la iglesia Lifeway, de la iglesia del Valle, de Turning Point, que nos están acompañando. Todos aquí en la llamada de Zoom, pero también tenemos un número de personas que se nos están acompañando aquí en Facebook y YouTube. Y sé que muchas otras personas que van a estar viendo esto después, muy agradecidos por el tiempo y la oportunidad de tener estas conversaciones cruciales en diversidad, unidad y raza. Y sé que el hecho de que somos un grupo diverso de hermanos y hermanas alrededor del mundo es uno de los milagros que tenemos y que disfrutamos estar en la iglesia, en nuestra familia de iglesia. Es algo que Dios valora y es algo que nosotros es importante nos mantengamos unidos. Algo definitivamente estos son semanas de mucha búsqueda interna, de muchos cambios que se han necesitado pasar en nuestra iglesia y fuera de la iglesia también. Sé que muchos de nosotros hemos visto a cómo Dios se ha movido dentro de la iglesia, de cómo avanzar y ser una luz hacia las personas y que las personas puedan ver. Y también en vista de los hermanos de la raza morena y también de nuestra comunidad de fe, creando espacios para poder escucharnos. Y la semana pasada fue un gran tiempo, un gran honor poder escuchar de nuestros hermanos y hermanas morenos. Y también hemos podido hacer eso individualmente, pero también colectivamente. Uno de los tiempos de más unión que yo he experimentado en la iglesia. Y Dios realmente ha estado cambiándonos, nos está cambiando en maneras que nos va a hacer más mejores para sus propósitos, para sus actividades en el mundo. Así que esos son tiempos muy importantes y específicamente quiero agradecer a James y Jennifer Begnell que nos están acompañando de Chicago y también Michael y Macrisha Burns de la iglesia de Minneapolis, Minnesota. Gracias por su espíritu, por su corazón y por acompañarnos el día de hoy. Y sé que a medida que toda la nación ha estado sufriendo, ustedes han estado sufriendo personalmente, y el hecho de que ustedes pueden estar aquí y estar acompañándonos es algo muy especial y quiero agradecerles por eso. Y quiero presentar a los Begnells y los Burns el día de hoy. Algunos de ustedes saben que no necesitan una presentación porque lo conocen por mucho tiempo, pero James y Jennifer sirven en la iglesia hermana en Chicago. James, él sirve en el comité de maestros de la iglesia. Él tiene una maestría en divinidad de la iglesia Harding de teología, y Jennifer en una maestría de manejo de conflicto de la Universidad de Lipscomb. Ellos ambos fueron convertidos en la iglesia de Los Ángeles, y Jennifer y yo pues tenemos una historia por haber estado en el ministerio de UCLA juntos como uno de los estudiantes, y yo también era un estudiante ahí. Y también James fue convertido en el ministerio de USC. Y algo muy divertido que compartimos en el servicio del día de hoy es de que al mismo tiempo de que James y Griselda estaban co-dirigiendo el ministerio de acá universitario de la región central en ese tiempo, Jennifer y yo estábamos co-dirigiendo el ministerio de Marina del Rey en el oeste de Los Ángeles. Es una memoria muy suave la conexión que tenemos. Estamos tan orgullosos de que nos pueden acompañar el día de hoy. Van a compartir más de ellos mismos en unos momentos a medida que van a compartir en la presentación. Y Michael y Macrisha Burns sirven en la iglesia de Minneapolis, St. Paul en Minnesota, y también él sirve en el comité de maestros, y también sirve en un servicio que se llama Squad de Diversidad. Básicamente la iglesia tiene una maestría y tiene un doctorado. Él es un orador renombrado, y puedes encontrar mucho acerca de él en su sitio de web, Michael Burns Teaching or Ministry.com. Un libro que él escribió que se llama Crossing the Lines. Y Macrisha, ella es una enfermera de trauma y ha estado muy muy ocupada, como te puedes imaginar, sirviendo obviamente con lo que está ocurriendo ahora, y sirve de una gran manera en la iglesia. Así que antes de continuar,
antes de tener la presentación por los Becknells y los Burns. Después de ahí vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Vamos a preguntarles a nuestro anciano, Dr. Michael Stephan, que va a dirigirnos en una oración. Así que, Michael Stephan. Gracias, Rafael. Oremos. Querido Señor, nos acercamos hacia ti el día de hoy con corazones agradecidos. El corazón del Padre, el sacrificio del Hijo y la guía del Espíritu Santo son puntos que nos recordamos. Te pido que nos guíes, te pido para que seamos rápidos para escuchar, un espíritu de entendimiento, un espíritu de sabiduría y compasión. Oro que como resultado del día de hoy podamos crecer en el entendimiento, la compasión y la unidad como iglesia, y que podamos brillar como una luz en este mundo que duele. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, tenemos a los Becknells y los Burns. James Becknell, gracias por ese tiempo, gracias por tenernos aquí. Vamos a conducir nuestro tiempo juntos como una discusión. Así que Michael y Micrisha somos buenos amigos y nosotros tenemos muchas conversaciones de muchos diferentes temas. En particular hemos tenido muchas conversaciones y en el espíritu de conversaciones cruciales pensamos que sería bueno, de mucha ayuda, que puedas escuchar una discusión guiada entre los cuatro de nosotros y tal vez eso pueda traer más preguntas y tal vez crear más discusión y pensamientos a medida que vamos a la segunda parte de esa reunión. Pero el objetivo aquí es para que podamos caminar ese camino de las conversaciones acerca de el tema de la raza y nuestro papel como discípulos en la iglesia. Así que de hecho puedes escuchar el podcast de Michael Burns. Hicimos un podcast de 2 sesiones en ese tema y básicamente estamos haciendo copia de esa grabación que hicimos. Es algo que ya hemos hecho en el pasado. Es un gran podcast. Está escribiendo un libro que se llama All Things to All People. Todos para todas personas. Y hay, ustedes pueden continuar la conversación y el aprendizaje con otros materiales que hay disponibles. Así que en ese momento quisiera presentar a Michael. Michael es, como saben, es alguien que ha estado enseñando acerca de raza y cultura en nuestra iglesia por mucho tiempo. Él verdaderamente ha estado marcando el camino y va a dirigir en una corta discusión acerca de culturas dominantes y no dominantes. Así que en ese momento Michael va a dirigirnos en una breve discusión. Michael Burns. Muchas gracias, James. Es muy bueno tenerlos aquí a todos. James, como lo mencionó, mi esposa y yo hemos estado muy ocupados con el coronavirus y el ICU. Mi esposa estoy muy agradecida que ella puede estar con nosotros por ese tiempo. No ha tenido que correr al hospital así de repente y nos puede acompañar. Una de las cosas únicas de nuestro movimiento, obviamente, es que nosotros somos una iglesia diversa, y eso es verdad virtualmente en cada congregación alrededor del mundo, y es algo raro alrededor del mundo. E inclusive dentro de iglesias evangélicas tal vez el 10% son multiculturales o multiétnicas. Eso es significativo porque es algo más difícil. Un grupo diverso es difícil de ver. Cada vez que tú tienes un área multicultural o mezclada, vas a tener las dinámicas de culturas dominantes y culturas no dominantes. Es verdad en nuestras iglesias, es verdad en nuestro país y en cualquier parte del mundo. Así que lo que pensamos que sería de mucho uso es describir algunos de los aspectos generales de culturas dominantes y no dominantes y hablar brevemente acerca de cómo eso puede impactar nuestra nación específicamente y, por supuesto, cómo eso afecta nuestra familia de iglesias.
Generalmente, marcadores de cultura dominantes, estas culturas dominantes tienden a no estar conscientes de su propia cultura. Eso es normal, porque el grupo dominante no tiene que operar asumiendo de que del conocimiento de las otras culturas. Eso es una de esas reglas no escritas en la manera como uno funciona, cómo se relacionan personas con otras personas. Afecta a todo lo que hacemos. Así que porque el grupo dominante no tiene que interactuar con el fundamento de las otras culturas no dominantes, así que ellos están un poquito, no al tanto, están un poquito ciegas de que ocurre eso y ciegas a su propia cultura. Piensan que tienen una cultura neutral y piensan que no tienen cultura. Así que lo que eso llega a crear hace crear una cultura, una dominancia de cultura. Y los grupos no dominantes empiezan a sufrir por esa dominancia, porque cada vez que estamos en esa cultura tenemos que adoptarnos y acoplarnos a esa cultura. Así que el grupo dominante se va a sentar ahí y dice, reglas culturales, ¿de qué estás hablando? ¿Seguimos la iglesia o actuamos como sencillamente actuamos? No. ¿Por qué tenemos que hablar de cultura? ¿Por qué tenemos que hablar de incluir a otras culturas? Nosotros no jugamos esa cultura, pero lo que sucede es que no están al tanto de eso. Y por eso los grupos no dominantes tienden son más sensibles a entender al grupo dominante. Y por eso lleva a que el grupo dominante está en una desventaja en algunas situaciones porque se convierten más frágiles o rápidamente enojados porque de repente tenemos que hablar de estos temas de cultura o de cultura dominante o de la dominancia de su cultura, donde ellos de repente se sienten en la minoría cultural, no saben cómo lidiar con esto. Y es algo como que da mucho miedo. No quiero hablar de esto. ¿Por qué tenemos que hablar de esas cosas? Y quieren evitarlas porque simplemente es algo nuevo para ellos. Así que fácilmente se pueden disgustar por eso, por esa dinámica. Cuando no se presta atención a estas cosas, y yo he estado diciendo esto por muchos años, ves que estas cosas se están hirviendo en en el país y en las iglesias, pero empieza a crecer una infelicidad, mientras que el grupo dominante crece en ser menos en contacto. Ellos empiezan a decir, somos multiculturales, tenemos varias razas aquí, pero no en un nivel profundo. Y porque el grupo no dominante dice, claro que no, estamos aquí el uno con el otro, pero no es que tenemos relaciones profundas y no incluyen nuestras formas de pensar y vamos a hablar de nuestras experiencias y cómo eso influye a la cultura. Así que esas son las dinámicas generales y mientras añadimos cosas específicas en los Estados Unidos de América, algunas verdades que sobresalen. Una de ellas, algo muy doloroso, es la historia entre los grupos culturales. Eso añade un desafío extra. No cada dinámica de cultura dominante, no dominante lo tiene, pero nosotros sí lo tenemos. Es algo muy sensible, muy doloroso y muy difícil de hablar en algunas ocasiones. También dentro del país, pero alrededor del mundo, pero es un factor muy grande. En nuestra iglesia específicamente es que cuando traemos diferentes culturas, por ejemplo, no es que estas sean las últimas culturas que hay, pero estas son las dos que tienen el problema. Estoy hablando de los morenos y los blancos. Es la cultura blanca que tiende a ser la cultura dominante en el país y en la iglesia y alrededor del país. El trasfondo de la cultura blanca es que no hablamos de cosas políticas en la iglesia. Nadie tiene que hablar de eso. Ya lo debes saber. Es algo que
debemos saber, aclaramos esas cosas del mundo, pero históricamente la cultura morena es exactamente lo que se habla en la iglesia. Nadie lo tiene que hacer. Sabemos lo que está pasando en el mundo porque vamos a hablar acerca de esto. Así que históricamente la iglesia es el lugar donde las personas morenas pueden hablar acerca de este dolor y a buscar dirección y de consolación y lamentarse. Y no entendemos la dominancia cultural que hay. Y nada se dice y lo que ha ocurrido culturalmente, históricamente en iglesias alrededor del mundo, dentro de nuestra confraternidad y fuera. Pero nada se dice. Imagínate que culturalmente estás llegando, sabiendo que vas a hablar de esas cosas y sabiendo que vas y que te van a amar y te van a cuidar y recibir consuelo y no lo recibes. Cuando las necesidades culturales no son satisfechas, entonces se empieza a ser una fuente de dolor muy grande. Así que ese es un tema. Y luego, y los obstáculos, voy a hablar muy rápido de esto, pero los obstáculos, las culturas, las dinámicas culturales es que para la cultura dominante, especialmente hablando de la cultura blanca, somos muy individualistas. Es la manera, occidental de hacerlo. Y las otras culturas son culturas colectivistas, así que hay diferencias. Así que eso crea obstáculos en el desarrollo de verdadera unidad. Déjame darte un ejemplo. Una de esas es la cultura individualista. Es la voluntad individual. Así que todo se trata acerca del individuo. ¿Lo haces o no lo haces por tus propias responsabilidades? Y porque tú eres el maestro de tu propio destino, pero la mayoría de las culturas alrededor del mundo no operan de esa manera, no piensan de esa manera y no se han entrenado de esa manera. Así que cuando empiezas a buscar soluciones, algunas personas de la cultura dominante solamente podemos hablar del individuo, no grupos o responsabilidades de grupo, pero los grupos colectivos piensan en grupo. Así que tú hiciste eso. Como grupo tienen una responsabilidad. Lo ves en la Biblia como Daniel y Nehemías. Y Israel tiene una responsabilidad. Pero ellos ni siquiera están en Israel. Otra cosa del individualismo es la manera como resuelven problemas es por medio de relaciones. Personas con la cultura blanca dominante. ¿Cómo vas a resolver los problemas de todo el mundo? Es tener un amigo moreno. Pero estamos teniendo esa conversación. Estamos el uno con el otro. Yo estoy haciendo todo lo que yo puedo. Pero culturas colectivistas, el problema es que es la estructura. Toda tu estructura, las cosas individuales no van a resolver los problemas sistemáticos, pero el individualista tiende a pensar, si lo resuelve y tratas de hacer algo más de eso, entonces estás siendo irrazonable desde el punto de vista de ellos. Así que los individuos no quieren estructura, no quieren hablar de estructura. Es algo que desafía su punto de vista, su forma de interpretar el mundo, porque ellos lo interpretan como individuos. Así que pienso que lo dejo ahí. Hay mucho más que pudiera decir. Cuando hablamos de los Bagnells y los Burns, tendemos a tener muchas conversaciones acerca de culturas dominantes y no dominantes, y lo podemos ver en nuestra cultura, en nuestras iglesias. ¿Cuáles son algunos de sus pensamientos que tienen ustedes? Gracias, Michael. Está hablando James. Hay problemas obvios que se pueden ver en esta dinámica. Lo podemos ver en los medios. Estamos interpretando muchas de las cosas que estamos viendo por medio de esas posiciones. Una de ellas es, esa persona está teniendo muchas conversaciones
con otras personas, pero en esas conversaciones con personas de diferentes culturas me estoy dando cuenta que la manera como las personas están interpretando lo que está sucediendo alrededor es una de las diferencias más grandes entre la manera como la cultura dominante y las culturas no dominantes lo están realizando. El diálogo constante, uno de nuestros hermanos blancos, y estamos intercambiando constantemente en el espíritu de amor y humildad con uno y el otro, pero él me está explicando a mí lo que él está viendo, que como de ese pensamiento individualista, de ese pensamiento personal, y yo le estoy tratando de explicar la experiencia colectiva que las personas están teniendo y compartir inclusive también mi experiencia personal. Y es algo que hablamos por horas y al final todavía no estamos tratando de interpretar cosas de acuerdo a esos paradigmas que lo tenemos bien arraigados. Así que esa es una manera como lo estoy viendo inmediatamente. Algunas de las conversaciones que he tenido. Jennifer Becknell, solamente hablando acerca de este concepto de individualismo y escuchando de que la ideología de objetividad es algo como una barrera para entender esas situaciones. La razón por la cual de eso es de que típicamente en nuestra cultura, en cultura americana, este concepto de que yo soy mi propia persona, yo soy un individuo, no me puedes comparar con más nadie, es muy difícil de entender relaciones de raza porque cuando piensas en problemas de líneas raciales estamos hablando de diferentes grupos. Así que uno de los temas para los miembros de la cultura dominante el día de hoy es ser capaces de poner a un lado estos conceptos de individualismo por un momento y empezar a evaluarse a sí mismos como miembros de un grupo. Evaluar su membresía a su grupo. Y voy a darte un ejemplo para ilustrar la importancia de eso. Por ejemplo, cuando estamos hablando de las diferencias entre hombres y mujeres, ¿sabe? Y las inigualdades en nuestra sociedad, inclusive en la área laboral. La mayoría de las personas no estarían en desacuerdo que hay desigualdades. Un hombre y mujer podemos tener igual calificación para hacer el trabajo, un hombre y una mujer, pero una mujer se le ofrecería 70 centavos por cada dólar que un hombre gana. Y por ser en virtud de una mujer hay diferencias, hay inigualdades porque soy una mujer que hombres no experimentan. Y para mí hacer una declaración no es sencillamente una acusación contra los hombres, sino es una verdad. Así que pienso que algunas veces cuando nos apartamos de comparaciones raciales, bueno, eso tiene sentido, empiezan a decir, es cierto, hay diferencias entre hombres y mujeres que no tienen que ver nada con que los hombres son malos y las mujeres son mejores, es sencillamente como es. Y por virtud de ver esas cosas como miembro de esos grupos, podemos diferencias en esos dos grupos, nos damos cuenta de eso, pero si aplicas estos mismos conceptos a la raza, puedes ver generalizaciones acerca de diferencias entre grupos raciales y eso no es que estamos acusando al grupo de la mayoría o sencillamente es lo que es. Así que aparte de cómo evaluamos a nosotros mismos, es cómo vemos a otras personas en general, como el concepto de ser bonita o bonito, o no entendemos bonito o bonita a menos de que comparemos algo que sea feo. No entenderíamos lo que es inteligente a menos de que tengamos un comparativo de alguien que sea estúpido. Así que es importante cuando vemos a raza, seamos capaces no solamente vernos como individuos, pero cómo mi membresía a un grupo particular afecta la experiencia, cómo afecta mi experiencia de vida, mi forma de ver el mundo. Y no ser una acusación personal o al otro grupo, sino es un análisis por virtud de ser parte del grupo dominante. Tal vez yo tengo experiencias o acceso a ciertas cosas que miembros fuera de este grupo no tienen. Y eso es sencillamente, esa es una realidad.
Y si tal vez puedes cambiar el paradigma y cómo puedes evaluarte a ti mismo y apartarte y poner a un lado el individualismo y tener un punto de vista diferente, tal vez llegues a una conclusión diferente. Así que también tenemos que, alineado con eso, del individualismo, el otro concepto que realmente abrazamos en los Estados Unidos es la objetividad. Y básicamente la idea de objetividad es lo que sostiene que podemos estar completamente libres de prejuicios y en un mundo ideal, ojalá fuera así, pero todos tenemos prejuicios. Eso afecta la manera como vemos las cosas y recibimos constantemente de los medios, de nuestras familias y amigos, de evaluaciones, el valor de estar en un grupo u otro grupo, y nos da prejuicios como resultado de eso. No es algo que es algo malo o nos culpa, sino es parte de, por virtud de ser parte de esos diferentes grupos y los mensajes que recibimos como miembro de esos grupos, el valor de ser parte de esos grupos. Así que son conceptos bien altos. Tal vez entender el valor de nuestra socialización e inclusive el acceso que tenemos de algunas cosas, como por ejemplo si alguien como Bill Gates, sabemos que Bill Gates, los hijos de Bill Gates van a tener acceso por virtud de la familia a la cual pertenecen, que personas comunes y corrientes nunca van a tener acceso a esas cosas, y nosotros aceptamos eso. Nuestra individualidad, razonamos esa objetividad por esa realidad, pues esa misma conclusión lo podemos pedir prestado para esas otras situaciones que estamos tratando de entender. Lo que yo iba a decir, James McNeil, lo que yo iba a decir a medida que estabas hablando acerca de eso, estaba pensando en si lo que Michael está diciendo es verdad. La cultura dominante, la mayoría, si no están cuidadosamente evaluando las culturas que están a su alrededor, va a ser muy difícil de poder sacarle provecho a muchas de las cosas que tú estás compartiendo, porque toma mucha intencionalidad para poder sacarles ese valor. Si estás partiendo de ese punto de vista. Algo que yo iba a compartir, Macrisha, muchas veces cuando estamos evaluando, tratando de determinar alguna de las cosas que estamos hablando, tal vez sea un poquito incómodo de ir a ese lugar, de investigar acerca de nosotros mismos. ¿En dónde caigo yo en ¿Acaso yo soy parte del grupo dominante o acaso estoy recibiendo los beneficios de la cultura dominante? ¿Soy parte del grupo no dominante? Y una de las cosas que escuchamos con frecuencia cuando entramos al reino de Dios y nos deshicimos de todo esto, pero esto es igual decir, y entramos al reino de Dios y nos deshicimos de todo nuestro orgullo, nuestra avaricia. Es sencillamente no verdad. Y sé que mientras tenemos el poder por medio del Espíritu Santo que continuamente nos ayuda a crecer en nuestro arrepentimiento en esa área, yo pienso que es importante considerar que en relación con la posición de haber nacido, por ejemplo, se nos pidió nacer en la condición que nacimos y no podemos sentirnos culpables, y algunas veces hablamos de cultura. Lo que yo he experimentado es que hay personas que se sienten incómodas al hablar de eso, de pertenecer, de los beneficios de ser parte de la cultura dominante. Y Jen habló acerca de que eso hace sentir a otras personas culpables, como
porque toma de la cultura y de la historia de otras personas. Y es importante cuando hablamos de la cultura que nos examinemos a nosotros, examinemos ambos lados. ¿Cuáles son los beneficios de la cultura dominante y su herencia? Porque cuando Dios nos trae, nos une, Él desea que seamos una familia de todas las naciones. Así que tenemos personas que están yendo a la cruz, de todas las experiencias posibles, inclusive en nuestro propio matrimonio. Me pongo a pensar en algunas de las experiencias que hemos tenido. Es muy real. Inclusive yendo al banco, me puedo sentar en el carro con Michael o en el carro yo sola y a mí me preguntan por mi ID y Michael nunca tiene que mostrar un ID, aun a pesar de que la póliza es de que tienes que mostrar tu identificación, pero yo lo hago de todas maneras. Y lo que eso significa, él tiene ese beneficio de la cultura dominante. Y muchas de las conversaciones que hemos tenido de nuestras pláticas de presentaciones vienen de un lugar de esas personas que están en esa infelicidad, donde no hablan, que están cansados de experimentar esas cosas que son invisibles para muchas personas, de las personas que son miembros de la cultura dominante, que han sido personas que han sido etiquetadas divisivas dentro de la iglesia. No vemos una iglesia diversa, liderazgo diversa. Y el hecho es de que alguien tiene que señalar eso, implica que hay una diferencia dentro de la iglesia que tenemos que reconocer y que tenemos que estar cómodos hablando y viendo a nosotros mismos y decirnos cómo es que yo puedo contribuir para resolver esto, para movernos más hacia el medio, a nuestro llamado como cristianos, poner a un lado los beneficios que tenemos como ser parte de esa cultura por ser hermanos y hermanas. Yo aprecio eso, algo que yo he visto, Michael está hablando, que he visto en mi vida, que ha impactado a nuestra confraternidad, parte de crecer en un mundo de cultura dominante. Yo crecí como un hombre blanco en Wisconsin, que estaba bien aislado de cualquier tipo de diversidad. Y tal vez no pienses en el sur centro de Wisconsin, que es el punto de mezclas en el mundo, pero lo que no me di cuenta, inclusive entrando a nuestro matrimonio, es que yo no me había preparado para ver cosas del punto de vista diferente, y yo era bien ciego. A mí se me ha dado un punto de vista cultural que mi perspectiva era la verdad y es como la manera el mundo funcionaba toda mi vida. Todo el mundo estaba de acuerdo con esto y todos veíamos en mi mundo la manera como veíamos al mundo como verdad, y fui condicionado a ese punto de vista. Así que y la manera como eso llegó a jugar en nuestro matrimonio y lo que he visto en nuestra iglesia, que nuestra respuesta en algunas cosas, en situaciones en el pasado y en el presente, crisis que pasan, que cuando algo sucede o algo le sucede a alguien, esa es su experiencia. Así que su experiencia tal vez desafíe mi experiencia y mi forma de ver al mundo. Y tal vez sea tentado a pensar, eso no sucede. Mi experiencia creciendo fue, si tú me hablas con respeto a un policía, te va a ir bien. Eso es sencillamente la realidad. Pero cualquier otra cosa porque no puedo ver las cosas de una perspectiva diferente, porque no me estoy dando cuenta. Si alguien dice algo diferente, no quiero que eso desafíe mi punto de vista mundial, entonces yo voy a desafiar tu experiencia. Y me he dado cuenta que esa no es algo que nos ayuda.
Y eso no lo encuentras en los Salmos. David decía, he aquí mi experiencia y nunca veo a Dios regresando. Y dice, qué pena, o sea, que te da vergüenza. No puede ser tu experiencia. Estás siendo muy sensitivo tú, David. O estás viendo cosas que no están sucediendo. David se lamenta que está rodeado porque esa es su experiencia. Y el próximo paso es la interpretación que damos. Y nuevamente es donde una persona de la cultura dominante puede ser tentado a entrar aquí y decir, déjame ayudarte a interpretar esto. Es incorrecto. Y déjame mostrarte estadísticas. Y déjame mostrarte lógica y las cosas que yo he visto y mi realidad y que es verdad. Y yo trataba de hacer eso con mi esposa muchas veces. Y si estás casado, si has estado casado por algún tiempo, hablar de lógica y estadísticas en los desacuerdos es algo que no lo vas a ver en tu próxima retiro de casados porque no es el método efectivo. Pero culturalmente lo estoy viendo bastante. Estoy viendo personas de la cultura dominante que no se dan cuenta que están haciendo esto, que están siendo ciegos. Tienes que pacientemente ayudar con eso, pero aquellos de nosotros en la cultura dominante tenemos que ser humildes y darnos cuenta que debo de parar de desafiar a personas en sus experiencias, que decirles que no han tenido esas experiencias. Yo creo que hay una expresión para eso y que está diciendo prácticamente que esa persona está loca, pero es algo que no ayuda. Y el tercer elemento de eso es la respuesta. He tenido esa experiencia, he tenido esa interpretación. Y nunca ves a David que alguien le dice, es por eso que están pasando las cosas. Estoy viendo lo que estás pasando, pero ahora, ¿cómo es que voy a responder? ¿Estás viendo a Dios o no lo estoy viendo a Dios? Y si responde de una manera que complace a Dios, la manera como yo lo interpreto se vuelve irrelevante. Y tal vez pueda ya regresar y tal vez piense, tal vez debería pensar cómo estoy interpretando esto. Pero hasta que tenga una respuesta que complazca a Dios, alguien tratando de ayudarme con mi interpretación no va a ser algo que me va a ayudar. Así que lo estoy viendo desde el punto de vista de cultura dominante. Déjame parar de ayudarlos con su experiencia. Déjame parar de ayudarlos con su interpretación. Y validar lo que están sintiendo. Tú puedes muy fácilmente ser sobre religioso. Porque si alguien pierde a su hijo, no vas a decir, oh, no te preocupes porque Jesús está bajo control. No le vas a decir eso. Porque tienes que ser compasivo y experimentar la pérdida de la persona. Ahora, no significa que tenemos que volvernos rígidos con nuestra experiencia tampoco, pero ¿han visto ustedes eso? James responde, esto me ayuda a pensar acerca de esa primera, a pensar acerca de esa pregunta. Podemos estar de acuerdo que tiene total sentido para nosotros, pero me pregunto si las personas de culturas no dominantes son capaces de decir algo a personas de cultura dominantes. En esencias, yo aprecio bastante lo que hizo Lifeway de 3 horas, escuchando a las personas de trasfondo afroamericano. Eso fue algo increíble, un paso increíble y los felicito por eso. Realmente se los agradezco. Pero me pregunto si dijéramos, ¿qué es lo que le quisiéramos decir a nuestros hermanos y hermanas de la cultura dominante? Si pudiéramos decir algo, ¿qué pudiéramos decir? Algo que necesitamos o comunicarles algo. Estamos teniendo muchas discusiones y muchas confrontaciones, o tal vez lo podamos decir de cierta manera. ¿Qué podemos decirte que te ayudaría a entender nuestra situación?
No sé si alguien más quisiera compartir. Jennifer, hay un par de cosas, solamente voy a mencionar una. Realmente estando abiertos a que la mayoría, la cultura dominante, tiene una perspectiva que en sus mentes, en su experiencia, porque son dominantes, la cultura dominante es normalizado como eso es normal, esto es correcto, es la manera como es. Así que cualquier cosa que se desvía de ese punto de vista normalizado es visto como malo o sospechoso o equivocado. Así que yo diría que específicamente en relación con raza y cultura, cuando escuchas cosas de los miembros de la cultura dominante que suenan tan falsos en tu mente, que tomes un paso hacia atrás y consideres que tal vez haya otras perspectivas, otros paradigmas que igualmente verdad, aunque sean extrañas, pero sean igualmente verdad y que necesitan ser dadas igual valor en términos del mérito que merecen en la conversación o cómo responden. Y pienso que es algo, pienso lo más importante de escuchar de miembros de la cultura no dominante en el sentido de que pues no les importa, la cultura dominante no les importa, que como que están locos, como que no son, como que no es verdad. Y pienso que eso es lo que yo diría. Lo que iba a decir es, Maikrisha, cuando eres criado, la cultura es lo que hacemos, es lo que sabemos, es nuestra experiencia. Pienso que muchas veces lo que puede suceder es que las personas de color, no quiero hablar a decir una generalización, sin hablar de mi experiencia, es si estoy tratando de comunicar algo a alguien y no me escuchan, nuestra respuesta natural es hablar más fuerte o de callarnos. Así que al hacerme hablar más fuerte, no significa que yo esté enojado o enojada. Tal vez sea de que esté lastimada o lastimado, o me siento presionada, o tal vez sea de que me sienta más cómoda en mi familia de la iglesia para poder expresarme. Y lo que diría es que tal vez haya situaciones donde en algunas relaciones que tengas, tal vez sea relaciones de discipulado o algunas personas que están en el liderazgo, personas que tus hijos son amigos con sus padres y se siente como que hay una división o algo, tal vez sea una de las razones. Considerar tus propias relaciones con personas, tus tendencias, examinarte. Siento que al examinarnos a nosotros mismos, como Efesios 4, es uno de los pasajes favoritos porque siento que realmente me ayuda a acordarnos que somos uno desde el comienzo, pero que tal vez haya diferencias, haya diferentes formas de ver las cosas, de decir las cosas, de comunicar, pero nos recuerda, tenemos esas mismas experiencias y que hay muchas personas que están trabajando con su dolor, que están trabajando en sus experiencias, y cuando piensas en la justicia de Dios en el mundo, parte de la razón por la cual de la esperanza que tenemos es la libertad de inigualdad, libertad de injusticia. Es prácticamente igualdad y libertad, y realmente luchamos por pelear por esto. Y no podemos llegar a ese lugar a menos de que tengamos conversaciones honestas
conversaciones que no resultan muy bien. Tenemos la tendencia de retraernos. Tal vez alguien de la cultura dominante o no dominante. Tenemos la tendencia de retraernos porque no queremos ser dirigidos por el Espíritu Santo. No queremos tener esta emoción de roces y de lastimar nuestras relaciones, pero tenemos que vencer esos sentimientos y pensar en de qué manera vamos a honrar a Dios, y es algo que pienso yo todos necesitamos de la cultura dominante, y necesitamos esa conversación para ser el pueblo de Dios y de llegar al destino donde queremos llegar. Yo iba a decir en ese punto es de escucharnos mutuamente. Después de la situación de Ahmaud y de George Floyd, empecé esta temporada como un lamento. Estaba sintiendo la pérdida, clamando a Dios, buscando refugio en Dios. Estaba enojado, estaba sintiendo muchas cosas y estaba yéndole a Dios. Y estaba y mis hermanos y hermanas me escuchaban. Y algo muy grande es escucharnos. Historias, y tal como lo hicieron la semana pasada, escuchar a personas, escucharlos y a ellos y a sus perspectivas. Y también he tenido la oportunidad de escuchar a puntos de vista diferentes que los cristianos están interpretando las cosas del el fin del tiempo, que yo he interpretado por mucho tiempo de manera diferente. Y mi meta es de crear verdadera unidad y no conformidad, pero más bien de ser verdaderos y sinceros y vernos y aceptarnos. Y de hecho lo podemos hacer porque somos nuestros hermanos y hermanas. Y de tomar ese paso de escucharnos mutuamente. Yo sé que apenas estamos rasgando la superficie. Hemos hablado ya por 45 minutos. Hemos estructurado la plática de esa manera porque sentimos que en 45 minutos no hubiéramos podido enseñar una lección que iba a lograr lo que nosotros creemos, lo que hemos logrado hasta el momento. Y esperamos de que estas conversaciones puedan empezar una comunicación. Quiero ayudarlos, agradecerlos por escucharnos. Es una conversación que hemos tenido muchas veces y estoy seguro que vamos a tener muchas más entre los 4 de nosotros. Espero que haya sido de ánimo y vamos a transicionar a la segunda mitad de nuestro foro. Rafael Lua pues está diciendo muchas gracias, James y Jennifer y Mike y Maikrisha, por toda la sabiduría que tienen y el espíritu con el cual han compartido y la unidad a la cual nos están llevando, y siento de que son conceptos importantes y que ojalá podamos seguir pensando en eso, y especialmente también a medida que estamos procediendo esto. Muy agradecido por el Espíritu Santo. Mike Krisha lo mencionó, es algo de los el milagro más grande es el mismo Espíritu Santo, y es una declaración muy importante. Si te pones a pensar en eso y entender eso, todos nosotros entendemos eso, absolutamente puede hacerlo totalmente diferente en la manera como nos vemos y nos escuchamos el uno al otro, inclusive considerar perspectivas. Pero a medida que estamos teniendo esas conversaciones en la iglesia Lifeway, necesitamos tener más conversaciones. El Espíritu Santo inmediatamente puso a James McNeil en mi corazón, y no sé por qué eso sucedió en ese momento, en ese lugar, porque sencillamente empezó a hablar a James. Vamos a ver si puede venir con nosotros a la iglesia Lifeway. Así que le llamé a James y empezó todo este proceso que nos ha llevado a donde estamos en este momento. Fue James quien dijo: reunámonos. Michael es uno de mis mejores amigos en el mundo. Vamos a nosotros a reunirnos.
Sencillamente queremos agradecerles por estar aquí, por proveer este foro para nosotros. Y sé que para que todas las personas que están aquí, por los cientos que están viendo por medio de los canales de medios sociales y otras personas que lo van a ver, va a ser de provecho. Algunas de las cosas que yo escuché, que pienso que son importantes y es importante que lo pensemos para hablar en la sesión de preguntas y respuestas. Recibimos muchas preguntas de paso, pero yo las resumí en mi propia versión y vamos a repasar la mayoría de ellas que podamos. Estamos pidiéndoles de que puedan pensar en sus corazones y en sus perspectivas. No estamos tratando de entrar a sus corazones. No estamos hablando de falta de universidad o de falta de honestidad. Ya nos sentimos bendecidos por todo lo que han compartido hasta el momento. Pienso que la idea de cultura dominante y no dominante es una gran perspectiva que tener también en vista del Nuevo Testamento y del testigo del Nuevo Testamento, de los judíos y los griegos. Inclusive tensiones de raza en el Nuevo Testamento nos da dirección. La unión entre el judío y el griego nos enseñó de cómo debes ser en esas conversaciones, y yo pienso que fue algo que nos dio mucha luz, inclusive en diferentes arenas donde yo he estado. Yo he estado en la parte dominante de la cultura y yo he estado en la parte no dominante de la cultura. Yo sé que Jennifer y yo somos parte del Ministerio del Oeste y eso fue un lugar bendecido en el cual estar. Y tuvimos un privilegio especial de ser parte de ese ministerio en ese tiempo. Y yo sé que Jennifer lo sabe. Empezamos a dirigir de una manera como que Dios hubiera querido, como que nosotros dirigimos. Yo pensando acerca de la diferencia entre... Quisiera compartir cómo es que nuestra forma de pensar del mundo, de nuestro punto de vista cristocéntrica, ahora que somos seguidores de Cristo, cómo ese punto de vista debería educar de que ya seamos individualistas o colectivos. Sencillamente cualquiera de ustedes que quisiera preguntarlo. Cada pregunta para mí suena como una pregunta para Michael Burns. Es una gran pregunta, Rafael. En cierto sentido tomaría todo un libro para contestarte la pregunta. Pero la respuesta está en 1 Corintios 9:19. Pablo dice, está describiendo prácticamente el libro de 1 Corintios habla de las divisiones sociales de las iglesias del primer siglo. Y la situación del estatus, la diferencia de estatus que había. Habían los esclavos, los libres, nacido hombres libres. Y eso estaba entrando a la iglesia en ese momento. Yo soy mejor que tú. Mi estado socioeconómico es mejor que el tuyo. Y se estaban empezando a dividir por raza. Y eso es como yo lidio con estas cosas. Yo me he vuelto todas las cosas para todos. Y es importante que las personas entiendan que están hablando de cultura. Yo soy un judío bajo la ley, me volví un griego. Esos son estados de cultura. Pero dice, yo hago mi cultura. Yo no cambio el evangelio, pero estoy dispuesto de entregar un poco de mi cultura y hacer cosas de mi cultura que realmente hacen mímica de Cristo.
y cómo Dios entró en nuestro espacio y entregó su vida. Así ahí donde podemos ver la dinámica de la cultura dominante, porque parte de la conversación es hacer eso. Cuando las personas de decir de que como son parte de ese grupo increíble, empieza a darte cuenta de igual manera que solamente hay una mitad de las personas aquí. Todos aquí estamos en los lugares de siempre. Y el grupo dominante puede estar ciego. No estamos haciendo eso. Sencillamente estamos siguiendo la Biblia. Así que ese compromiso a la cultura, a la humildad cultural. Yo todavía tengo cultura y a mí me encanta mi cultura y yo prefiero mi cultura la mayoría de las veces. Y a mí me encanta la cultura diferentes, pero luego de 25 años tenemos diferentes sociales todos los días, pero hemos aprendido de darnos al uno al otro, de decir yo lo voy a hacer de esa manera, lo voy a tratar de una manera diferente. Y es algo divertido y cuando todos estamos haciendo eso es que trabaja, porque es algo verdadero de Dios, porque creas un lugar de cultura. No al negar lo que está sucediendo en la vida de las personas, sino y la última parte de esta respuesta es ver la iglesia de Antioquía, de ver un ejemplo poderoso. La iglesia de Antioquía era un lugar muy diferente y tal vez 18 grupos de diferentes de personas, y la ciudad fue marcada por graffiti y por vandalismo. Y pudimos ver que la iglesia estaba compuesta de personas de diferentes grupos y que las personas en Antioquía no sabían cómo decirle al grupo de 71 discípulos porque hacer todos los grupos de diferentes tipos de personas y al compartir con el uno con el otro, como dice Apocalipsis 5, es donde empezamos a recibir ese poder. No sabemos cómo llamarle, tenemos que darle un número diferente. Y lo que hicimos fue llamarlo cristiano, así que yo pienso que esa es la meta de ser culturalmente humildes. Quiero responder porque voy a tener que retirarme, pero hay tantas escrituras que hablan acerca de el corazón que se debe tener, que no tienen que ver con cultura, como el amar a tus vecinos como a ti mismo. Honra a otras personas por encima de ti mismo. Considera a ti mismo con sobriedad. Y alguna vez pensamos, ¿cómo le hacemos? Por eso yo pienso que Dios nos dio la Biblia, porque por medio de la Biblia vamos a ser capaces de vencer. En 2 Corintios 5, de ser ministros de reconciliación y cómo llegamos al punto donde podemos ver los valores de Dios en el uno del otro, y tal vez no tanto por medio de nuestras experiencias, no del grupo dominante ni del grupo no dominante, y pienso que Dios nos dio lo que precisamente necesitábamos, porque está en la Biblia, tal como tú lo dijiste, Rafael. Los choques culturales, las experiencias
culturales que han estado ahí desde el comienzo del tiempo me pregunto algunas veces que hemos logrado en los últimos años, pero de aquí a la eternidad la Biblia se va a sostener como verdad. Así que vamos a tener que perseverar en eso, pero Dios nos ha dado las herramientas que necesitamos para venir a la mesa con honestidad. Hay 50, 60 escrituras uno a otro. Y llenar esas escrituras con los nombres de las personas con las cuales has tenido conflicto. Y si solo hacemos esos, y nuestra experiencia de ir a esos lugares en humildad y decir, ¿sabes qué? Fui irrespetuosa, sí, sí te lastimé. Eso sería lo que trayéramos a la mesa y donde tenemos que seguir arrepintiéndonos. Eso es lo que quiero compartir y me tengo que ir. Disculpen. Muchas gracias, Maikrisha, y muchas gracias por hacer el tiempo. Como lo mencioné antes, ella es una enfermera. Cambió todo su horario para estar aquí con nosotros. Originalmente teníamos pensado un día después. Es porque era la fecha que estaba disponible, pero estamos muy agradecidos por haber estado aquí. Muchas gracias a Michael por todo lo que tuvieron que hacer, tuvieron que manejar aquí o hacer lo otro, pero cualquier cosa que tuviste que hacer, estamos muy muy agradecidos. Otra pregunta. Voy a preguntarle, tal vez hacerle esa pregunta a un experto de manejo de conflictos. ¿Cómo es como iglesia? ¿Cómo podemos pelear por los oprimidos y la injusticia sin entrar en debates personales? Eso viene de alguien que dice, yo quiero apoyar lo que dice el movimiento de Black Lives Matter. Pero no apoyo cada idea y cada cosa que sale de esa etiqueta Black Lives Matter. Yo quiero que mis hermanos puedan sentir eso, morenos que puedan sentir eso, pero no quiero apoyar todo lo que viene de ese movimiento. Yo sí pienso que sin tener que hacerlo político, yo pienso que no tenemos que ser parte de ninguno de los dos lados de la política para ser parte de la solución. Es interesante que un buen amigo de nosotros en nuestro patio, ayudándonos con nuestro patio, con distanciamiento social, por supuesto, y el tema se volvió a todo lo que está pasando ahora. Así que tuvimos esta discusión, esta plática. Es un hombre blanco y dijo, ¿sabes qué? Yo no siento que tengo un hueso racial en mi cuerpo. Yo no veo razas. Y me puse un poquito callada. Yo solamente quiero decirte que esa declaración, que solamente una persona en una posición de privilegio tiene. Y se puso defensivo. ¿Me está diciendo que soy un racista? No, para nada. Pero lo que sí estoy diciendo es que por el color de piel que tienes, puedes decir lo que dijiste, porque no viniste a este mundo y nunca tuviste que pensar acerca de tu raza. Así que puedes ver a las personas a tu alrededor sin términos raciales, pero yo no puedo decir eso, porque yo estoy agudamente consciente de mi color de piel y las limitaciones de acceso que tengo.
Hay personas que caen en conclusiones sin conocerme. Así que parte de cómo lidiar con esto, cómo apoyar personas, es que cada persona tiene que entender el problema. Y hablamos acerca de que empieza con evaluándose a tu membresía, a tu propio grupo. Yo diría que para miembros del grupo dominantes, empieza realmente reconociendo, hey, ¿sabes qué? Tal vez yo tenga privilegios que otros no tengan. No dice nada malo de mí mismo, pero esa es la verdad. Porque hay una presuposición de que todos empiezan del mismo punto de partida y eso no es verdad. Hay personas que por virtud del grupo a las cuales son miembros, dominante o no dominante, les afecta cuál es su punto de partida. Empiezas en una pista de campo y tiene lugares diferentes de comienzo y evaluar qué nivel de acceso he tenido yo, qué nivel de privilegio, qué oportunidades en relación con personas que no son parte de mi grupo y cómo eso ha afectado. Navego el mundo y al evaluarte a ti mismo por medio de esa membresía, en qué grupos yo he tenido mejores privilegios que mi hermano o mi hermana aquí. Entonces, de realmente pues reconocer eso y no sentirte culpable, pero es una verdad general. Y basado en eso, ¿cómo es que yo puedo hablar por aquellos que no han tenido ese mismo acceso? Así que siento que es algo importante de evaluar de dónde has caído tú, en dónde estás tú, porque es una gran parte del por qué las personas están haciendo disturbios en las calles por esa inigualdad racial que vemos en términos de lo que es la policía, la manera como la policía trata a personas blancas y personas morenas. ¿Cómo es que si yo soy parte del grupo de la mayoría o el grupo de que tiene más acceso, cómo podemos ser una voz para aquellos que no lo han tenido y no tratando de minimizar y no decir que no existe? Estas inigualdades sí existen y existen en líneas raciales. ¿Qué es lo que puedo hacer yo para hablar por aquellos que no han tenido esas mismas oportunidades? Gracias. Yo pienso, esa es una pregunta grande. ¿Cómo es que apoyas como algo como Black Lives Matter u otros grupos que están ahí hablando por justicia para personas morenas? Y he tenido esta conversación muy específica con otras personas y yo diría que y el hablar por personas de donde tú estás, de acuerdo lo que dijo Jennifer, evaluando tu lugar y después y empezando de donde tú estás, tal vez sea la idea de apoyar un grupo así como Black Lives Matter se sienta tal vez te haga sentir que estás violando tu conciencia, pero cada cristiano y reconocer que no te sientes cómodo con eso, lo mejor que podemos hacer es tener un sentido de gracia y misericordia con el uno al otro. Así que si yo tengo un amigo que es muy contrario a caminar en una protesta y me dice yo no puedo hacer eso, yo no lo presionaría a él o a ella para participar, pero también esperaría que si yo decidiera ser parte de una protesta pacífica, que me dé esa misma gracia y esa misma misericordia y de ser compañeros y orar y conscientes el uno al otro de responder esas preguntas. ¿Qué tipo de apoyo es buena y es justa y es correcta y santa e intencional para que seamos pacientes el uno al otro y uno de nosotros tal vez pueda sobrereaccionar y removernos del todo y otros
yo voy a ir a cada protesta que suceda en la faz de la tierra, y tal vez termine en una situación que no hubiera escogido, pero lo que quiero decir es, seamos todos pacientes a medida que estamos tratando de averiguar qué es lo que queremos hacer, qué tipo de apoyos puedo yo dar, qué es lo que va a hacer una diferencia tangible. Es lo que deberíamos hacer como cristianos. Es lo que hizo Jesús, es hacer el bien. Muchas veces interpretamos eso, es compartir invitaciones de la iglesia a otras personas, pero Jesús nunca invitó a nadie a la iglesia. Él hizo el bien. Es un nivel básico de comienzo. Haz el bien. Busca la manera de comenzar para hacer el bien. Yo quisiera decir algo. Si puedo, James. No estoy haciendo esto a propósito, pero hay otra pregunta. Y escribí un libro acerca de eso, que va a salir en julio. Paz, política y alianza al reino. Lo que tú estás hablando, James, es Romanos 14:15. La iglesia tenía puntos de vista diferentes. Lo que Pablo dice en Romanos 14, alguien está comiendo comida sacrificada por ídolos, alguien está respetando días sagrados. Estos son puntos que personas han muerto por esas discusiones. Y Pablo dice, está bien de tener diferentes convicciones en la iglesia, pero que el amor tiene que manejar la ética. Y pienso que esa es una de esas cosas, pero lo segundo es que las personas se confunden lo que es político y lo que no es político. ¿Cómo vamos a implementar la salud para cada persona? Si cada ser humano es creado en la imagen de Dios, los pobres y los oprimidos no es algo político. Eso es un tema de justicia a la imagen de Dios. Y lo que yo diría, si alguien está preocupado por decir Black Lives Matter, sencillamente por todas las asociaciones políticas, yo no pienso que es una declaración política. Tal vez pueda decir las vidas morenas, black, son creadas a la imagen de Dios. Nuestras vidas son creadas a la imagen de Dios, y sí puedes decir eso. Y puedes hablar eso en la sociedad. Jesús pasó tiempo con pecadores también, y estoy seguro que no estaba de acuerdo con cada cosa que esos pecadores decían, pero Él los apoyó. Y lo que estoy pensando, y lo que ambos ustedes están hablando de esto, tendemos a ver estos en términos de dicotomías, en términos de nuestra... debemos ser totalmente santos y salvar almas, y todo lo demás es una distracción, y tenemos que llevar a almas al cielo. Y hay otro lado donde tenemos que apoyar la justicia social y apoyar a los oprimidos y los marginalizados y algo así. Y todos aquellos que quieren salvar almas. Pablo decía que no se mezclen en situaciones civiles. Y para hablar del lado de la justicia social y la falla con eso, si Jesús hubiera podido haber llegado y ser emperador del mundo, y él hubiera tomado cargo de la política, y se le fue ofrecido de estar a cargo de los reinos del mundo. Qué increíble trabajo hubiera hecho Jesús. Y aún así Jesús rechazó ese camino, porque esa no es la manera de arreglar el mundo. Tenemos que evitar eso. Es una trampa. También puedes hacer el punto de que todo lo que habló Jesús es salvación y ir al cielo, porque aunque fue el mensaje de Jesús,
lo que proclamó fue el reino de Dios. Él fue a establecer este reino alternativo que cambiaría el mundo en todos los niveles, que iba a ser las buenas nuevas para los oprimidos y los pobres, pero no utilizando las herramientas del mundo, evitando el imperio, evitando las políticas, pero evitando también esta forma de ver, por decir, santa. Es viendo el problema del mundo, al decir te veo, pero por medio del reino de Dios. Y esto es básicamente la alianza al reino de Dios que Pablo nos llama. Es un tema muy amplio que puedo hablar por 14 horas, pero lo voy a dejar ahí. Muy, muy agradecidos por eso. Pienso que es una respuesta. Mi internet se cayó, disculpen donde estoy. Estoy conectándome por medio del teléfono de Griselda, pero es algo importante. ¿Cómo puedo ayudar a las personas lastimadas, devaluadas, debido a otros hermanos y hermanas que los han lastimados? Si puedo hablar por experiencia personal, es asombroso lo que sucede. Si no he estado consciente de estos temas, que llama y dice, hey, yo solamente quería hablarte, ¿cómo te va? ¿Cómo estás experimentando esto? Y le digo, mi historia. Y hay mucho en mi historia. Hay muchas cosas que han ocurrido en mi vida, en mi familia, a mí mismo, que son traumáticas profundamente. Y es interesante porque he tenido amigos que he conocido por años. Y he estado muy cercanos por años y años y nunca hemos hablado de este tema. Cosas que son que me han impactado profundamente como persona, pero por alguna razón nunca lo hemos hablado. Y el tener esas conversaciones y tener esas personas a escucharme con un oído empatético, en el pasado me he sentido trabajando con una cultura dominante, me he sentido como que algunas de las cosas que yo diría se escucharían tan raras y fuera de este mundo. Mis experiencias, que algunas veces me reservaba esos pensamientos en mi testimonio porque no sabía si lo que iba a decir resonaría de alguna manera, pero ahora, por el clima presente, es de tener conversaciones abiertas con personas que seamos simpatéticos. Yo pienso que es algo muy importante y me he dado cuenta que cuando las personas están haciendo eso, es como cambiar su mente, no con una fuerza brutal de la Biblia, sino sencillamente escuchando a tus amigos y las experiencias que han tenido ellos. Wow, no sabía que pasó todo eso, lo siento mucho, y eso de por sí un lugar muy bueno que comenzar. Jennifer dice, hay algo que se llama inferencia lateral y la manera como vemos el mundo, o de segundos que vamos hechos a tomar decisiones y algo cuando estás mediando conflictos, los primeros pasos de mediaciones es comunicación, porque si puedes aumentar ese cuerpo de datos que estamos tratando de entender el mundo, porque todos tenemos una referencia lateral, pero tiene datos limitados, pero si podemos aumentar esos datos y esas experiencias para nuestra consideración, entonces podemos aislarnos de posiciones rápidas y fuertes, y yo pienso que es algo, el escuchar las historias es algo muy bueno. Muchas personas que he tenido conversaciones con ellas han estado escuchando las historias de sus hermanos y hermanas y lo que ellos han comunicado. Yo he dicho, no he tenido ninguna idea de lo que estaba pasando porque no es parte de mi mundo y no sabía, pero escuchando esas historias y respondiendo a esas experiencias me ha traído un cambio
Y a pesar de que sea tal vez un cambio pequeño de paradigma, pero es un paso grande de ayudar a nuestros hermanos y hermanas. Increíble. Hiciste referencia, Jen, al punto de inigualdad sistemática entre hombres y mujeres en el área laboral y otras áreas de la vida. La idea, algo que ha surgido es el racismo sistemático, y a algunas personas es difícil de entender y que les cuesta creer que realmente existe, y que el racismo sistemático es puramente algo norteamericano de Estados Unidos, o lo vemos alrededor del mundo. Es una pregunta para todos ustedes. Michael, yo sé que Michael no es una persona que no vende libros, es la última persona que va a vender libros. Pero yo diría, algunos de sus libros realmente pueden ayudar a contestar eso. Alguno de ellas es Crossing the Line, cruzando las líneas, porque es algo tan amplio y un punto súper complicado. Es bueno tener un libro como este en tu arsenal, porque Michael hace un gran trabajo interpretando los eventos históricos que han llevado a nuestra situación racial en Norteamérica, en Estados Unidos, y poniéndolos, anunciándolos con una perspectiva del reino, como miembros de la iglesia. Y la mejor respuesta es leer ese libro para comenzar, y te va a ayudar a contestar algunas de esas preguntas. Pero diríamos claramente hay racismo sistemático en los Estados Unidos y en otros lugares. Pero ¿cómo explicas eso a alguien que no ha aprendido y que no lo ha experimentado? Es muy difícil. No sé si alguien quisiera compartir, pero bueno, yo te puedo dar la definición que te puede decir. Si racismo sistemático es un sistema de estructuras o legales que han sido puestas que crean inigualdades. Así que sí, regresando a la esclavitud, ese es un ejemplo de un sistema de racismo, que personas morenas no eran vistas como seres humanos. Así que ese es un ejemplo de pólizas ubicadas para eso. Después de la esclavitud, había un montón de sistemas legales que fueron puestas, que continúan propagando esa desigualdad. Algunas de ellas no siguen estando en lugar, pero sus efectos siguen viéndose. Michael tal vez pueda hacer un mejor trabajo que yo de explicar acerca de esos, así que se lo voy a dar a él. Yo no sé lo que están hablando, no sé, de racismo sistemático. Bueno, he aquí lo que les quiero decir. Y yo pienso que el lenguaje es importante, porque cuando particularmente la cultura morena habla acerca de racismo, están pasando en términos de ese sistema grande. Las personas blancas, porque somos individualistas, de prejuicio y no vemos ojo a ojo, porque estamos viendo cosas diferentes. Así que yo he tratado de disciplinarme, porque nuestra cultura más grande no ve eso. Pero cuando me refiero precisamente por esta situación histórica sistemática. Cuando me refiero a los individuos, utilizo un término diferente. El aspecto individual lo hace difícil de ver, de que hay algo más estructuralmente grande. Entendemos ver la historia como cosas de eventos no relacionados, porque vamos a esta clase y vemos este tema y ese tema y ese tema, y no vemos el flujo de las cosas. Y voy a tratar de limitar mi respuesta a algo breve, pero antes de entrar al ministerio fue un maestro de historia, así que
Esto va a ser muy difícil para mí, pero ese es el término breve. Alguien va a decir, lo principal fue esclavitud y eso empezó cientos de años atrás y ahí se acabó. ¿Y por qué las personas cuando se van a dejar eso en paz? Pero el sistema va mucho más de eso. No fue la estructura de esclavitud solamente, sino creó eh, un espacio económico y educacional que ha tomado muchos años para recuperar y formas de pensar que justificaron esas formas de pensar. El, este, el método científico de en los años 40 decía que los blancos eran los más intelectuales y los más evaluados y que lo más moreno que eres, lo más bajo que ibas, estaba más lejos de ese progreso de evolución y algo estándar, pero desde la guerra civil has tenido, y esto es para todas las personas de color, pero particularmente para la comunidad morena, supresión de elecciones, de votos. Muchos lugares, solamente el 7% de los morenos se les pertenecía votar. Hubieron muchos terrenos, por ejemplo en Oklahoma, que solamente se le dio a personas blancas y no morenas. En los 1970s, lo que se le llama red lighting, que básicamente significa que personas morenas no podían obtener hipotecas. Habían restricciones de trabajo hasta los 1970s. Tenías educación segregada. En los 1970s, el problema de las drogas en respuesta. Y esto es estadísticamente. Se sabía dónde estaban las drogas en las universidades, pero los policías entraron ¿dónde entraron? Entrando a los suburbios y pero básicamente reúne todas estas desventajas económicas y empiezas una guerra de drogas. Y puedes decir, oh, bueno, estaban vendiendo drogas, pero estaban haciendo lo mismo en universidades, así que hay una razón por la cual hay una desigualdad del trato de cómo la policía trató esos dos diferentes lugares, y el sistema crea esas desigualdades. Crea no solamente desigualdades, pero también privilegios donde yo recibo los beneficios por el color de mi piel. Yo puedo hacer cosas. Y de paso no significa que mis padres y personas de mis familias no tuvieron que trabajar fuerte. Sencillamente significa que mi color de piel no me hizo las cosas más difíciles. Eso significa que yo puedo entrar a una tienda a comprar algo y cuando dicen no necesito una bolsa, no necesito una bolsa, lo puedo llevar, pero tengo que decir a mis hijos, nunca hagas eso, nunca salgas de una tienda sin una bolsa y sin un recibo. Así que ese tipo de cosas, hay esas estructuras y formas de pensar que dominan eso, y como cristianos es nuestro trabajo. Esas cosas no tienen lugar en el reino de Dios, pero tenemos que estar abiertos a la idea que son reflejadas en el reino de Dios. ¿Por qué no es un punto en una iglesia diversa que es más fácil encontrar encontrar ministros blancos? Y es parte de la inigualdad que ha habido. Y tenemos que aprender y cómo contrabalancear esto. Y esto no está restringido por eso esos pensamientos en el reino, pero tenemos que ser conscientes que se pueden llevar a cabo en el reino. Cada lugar tiene su historia. En los Estados Unidos tal vez lo ha perfeccionado como a un nivel como nunca se ha visto. Tal vez el país más cercano es el Sudáfrica, con sistema como el apartheid.
Y aquí el apartheid, que tan pronto que termina la esclavitud, o el sistema tan obvio que tenían ahí en la fundación, la fundación cambió, perdón. La población morena es 12%. En los Estados Unidos, en Sudáfrica, la población morena es del 89%. Así que eso cambia la dinámica significativamente. Pero créanlo o no, esa es mi respuesta breve. Pero yo fui a la escuela para historia, así que entiendo tu lenguaje, hermano. Ayuda bastante. Y sí recomiendo Crossing the Lines. Si vas a Michael Burns Teaching Ministry, puedes encontrar muchos de sus recursos y IPI. Y gracias por compartir de cosas muy ejemplos específicos, porque es muy importante para nosotros entender. Quisiera cerrar con esta pregunta y quisiera que todos, por sus paciencias, por nuestra internet y todo eso, es muy agradecidos de cualquier manera que podamos conectarnos. Amén. Estoy en un pequeño teléfono, así que si me estás viendo mensajes, yo no estoy viendo nada. Así que quiero terminar con esa pregunta para todos nosotros. ¿Cómo podemos como iglesia crecer, a ser más unidos durante ese tiempo, como a medida que los individuos trabajan por sus propias situaciones y su pasado, que puede ser muy diferente a otros, y las diferentes emociones que hay, que existen? ¿Cómo podemos salir de aquí más unificados? Yo sé que tal vez muchos no estén de acuerdo conmigo, pero tenemos que hablar más de esto. Históricamente, como iglesia, tendemos a no hablar de estos temas sociales, como decía Michael, decir, ese es tu problema, no el mío, pero no podemos hacer eso. Tenemos que, países completos están protestando como resultado de lo que está pasando. Tenemos que mostrar paciencia, pero también tenemos que darle la atención y comprometernos a trabajar juntos, no ponernos a un lado, sino trabajando juntos. Me encanta la palabra leaning in, que es básicamente inclinándonos a esto. A mí no me encanta hablar en el teléfono. He hablado en el teléfono más en esas últimas 2 semanas que en los últimos años. Pero el punto de inclinarnos a esto, añadiría que como cristianos, la paciencia, no mordiéndote la lengua, paciencia, pero genuinamente necesitamos formación espiritual y crecimiento para que suceda la formación espiritual. Y muchos de nosotros somos ignorantes, necesitamos una reserva de paciencia en donde estamos en nuestro desarrollo espiritual, pero eso va a tener que ser expandido grandemente, y yo diría que enfocarnos en nuestro mundo espiritual y desarrollar eso, aún a través de eso, en el medio de todo lo que está pasando. Hay mucho que aprender en Dios a medida que atravesamos estos retos, y podemos expandir estos corazones de empatía, de pasión, y ganar un sentido de paciencia profundo para nuestros hermanos y hermanas. Vamos a ser capaces de caminar un camino tan largo a medida que discernimos los tiempos en que estamos. Yo pienso que lo más que caminamos juntos, mano a mano, vamos a poder encontrar soluciones significativas con los problemas que estamos enfrentando. Y yo haría eco de lo que está diciendo James. Está diciendo, piensa como el matrimonio como un ejemplo. En un matrimonio saludable hablamos de todo. No tienes un matrimonio saludable si hay cosas que no puedes hablar. Eso es muy desafiante. Vamos a no hablar de ese tema. Un matrimonio con esa actitud no va a poder tener un buen matrimonio. Pero sabes que algunas veces cuando tienes esas pláticas diferentes, va a ser algo difícil, pero cuando sales del otro lado,
y lo lidiamos con una manera amorosa, van a ser más fuertes. Y yo pienso que James y Jennifer están hablando. Tenemos que lidiar con estas situaciones porque si no, como dice Pablo en Romanos 12, que no tenemos que conformarnos, sino ser transformados. Esa es la parte activa. Tenemos que ser intencionales de ser transformados. El otro tema es el reino de Dios. Tiene que ser la pasión más grande. No me refiero como iglesia, tenemos que ser el reino de Dios, sino el gobierno de Dios, sus valores, de entrar a nuestras vidas y cambiar el mundo una persona a la vez y hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y si esa es nuestra alianza más grande, el reino de Dios, es nuestra pasión más grande, entonces nuestras diferencias se van a minimizarse más. Pero cuando ponemos otras alianzas más grandes como las políticas o lo que sea, eso es donde vemos la división y tenemos estos ídolos en nuestras vidas. Y la tercera cosa, como lo dijo James, que amor, primera de Pedro 4:8, el amor cubre una multitud de pecados y errores y faltas de entendimientos. Se resuelven cuando somos sacrificialmente amorosos el uno al otro. Cuando Pablo está hablando con esa iglesia en Corintio que está tan dividida por las divisiones sociales del mundo, es 1 Corintios 13 que es su respuesta principal. Aquí es como podemos manejar esas divisiones. Es la perfecta manera de amar. Amén. Eso es increíble. Ese es realmente nuestro deseo y nuestra esperanza y nuestro deseo. Quiero agradecerles nuevamente por su tiempo. Gracias por todos los que han compartido, por su experiencia, por Mike Risha, por hacer el tiempo de estar aquí y todas las personas que están aquí con nosotros por medio de Zoom, pero también por medio de en vivo, YouTube y Facebook. Siento sinceramente, no solo el mundo, sino la iglesia está atravesando una evolución existencial más de lo que debe ser los valores de Dios, lo que dijo Michael, la iglesia como un puesto del reino de Dios aquí en la tierra. Muchos de nosotros que han hablado, que por aquellos que no pueden hablar por sí mismos, muchos más que están en protestas, mucho más que están escuchando y con más deseo de escuchar, y pienso que es algo tremendo. Como vemos ser testigos del Nuevo Testamento, hemos visto lo que está haciendo en el Nuevo Testamento. Pienso en el libro de Gálatas y esas interacciones entre Pedro y Pablo, y que luego después habla de cómo no habían judíos o gentiles, hombres, mujeres, esclavos o libres, y el contexto de eso era, por supuesto, el punto de que había una comunidad dentro de la iglesia que estaba siendo maltratada, que estaba siendo forzada a cambiar más a la imagen de otra comunidad y no la comunidad de Cristo. Y fue en ese contexto que eso fue hablado, y fue hablado por Pablo, que es algo bien poderoso, y usa una narrativa en el libro de Hechos, que en momentos poderosos donde Esteban siendo apedreado, un griego que fue cambiado al cristianismo, fue apedreado por los judíos, y Pablo estando ahí dando su aprobación a lo que estaba pasando, y ves esa transformación tan poderosa. Y esa es la transformación que está disponible para nosotros, para el pueblo de Dios, no solo individualmente, pero colectivamente. Muy agradecidos por ustedes, por su tiempo, por habernos acompañado, y continuemos como James hizo, inclinándonos a esto. Muchas gracias por su paciencia, gracias a todos. Y no sé quién terminó siendo el host de esa reunión. Si alguien puede terminar la reunión, por favor. Y vamos a terminar con una oración, y voy a preguntarle al doctor Mike Stephan para que pueda orar por nosotros para terminar nuestro tiempo juntos. Seguro quisiera terminar. Y aparentemente yo soy el host. Perfecto. No sé lo que eso significa. Vamos a orar. Dios,
estamos humillados cuando pensamos en ti y el amor que tú tienes por nosotros. Si pensamos en Jesús y cómo Él se inclinó a todos, y es asombroso, y pensar en la cruz, la esperanza y el potencial que tenemos como tu gente, como tu pueblo, y también, y es algo humillante pensar cómo nosotros somos la iglesia imperfecta, hemos cometido errores y que hemos sido, no hemos tenido amor, no hemos escuchado. Es asombroso ver la esperanza que tenemos, podemos tener el día de hoy y obtener entendimiento. Es asombroso considerar que el amor es paciente y es bondadoso y que Dios nunca falla. Estoy tan agradecidos que podemos considerar tu amor por nosotros, y oro que podamos aprender, que podamos entender y que pudiésemos amarnos el uno al otro como tú nos lo has amado. Señor, te amo, muchas gracias. Michael, Micrisha, por James y Jennifer, muchas gracias por la sabiduría, por su guía. Gracias por la manera como tú estás moviéndote en sus vidas. Que los bendigas, los mantengas seguros, y que Micrisha tenga un turno muy bueno. Te amamos, Señor, te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Bueno, para todos aquellos que nos han acompañado en nuestro servicio de traducción, muchísimas gracias. Espero que esto ha sido de provecho para todos ustedes. Hemos concluido la reunión y pues como pueden ver ahí los hermanos están confraternizando. Así que pasen todos muy buenas tardes. Gracias.